Cuando tus hijos tienen dudas, ¿cómo les respondes? Cuando tus hijos sufren, ¿con qué verdad los animas? Cuando tus hijos han pecado, ¿con qué verdad los disciplinas? Cuando tus hijos triunfan en algo, ¿qué verdad les recuerdas para que sean agradecidos? Lo que la palabra de Dios dice es lo que hacemos. Y cuando nos equivocamos, pedimos perdón a Dios y su ayuda para fortalecernos, porque eso dice su palabra. En esto mostramos a nuestros hijos que Dios es nuestra autoridad. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Bienvenida a otro episodio más de Que amen a sus hijos. Este es un podcast que tiene la misión de traer verdades bíblicas a tu crianza para que ames a tus hijos a través de enseñar y vivir la verdad para la gloria de Dios. Te saluda Susana Decano y quiero invitarte a que hoy conversemos sobre lo bueno que es que Dios sea nuestro Señor, el que rige nuestra forma de vivir a través de su palabra y en el poder de su Espíritu. Esto es lo que enseñamos a nuestros hijos. A raíz del crecimiento de este lenguaje feminista o del espíritu de la época de individualismo, rebeldía, autenticidad que termina en irrespeto a la autoridad, que encontramos en casi todos los lugares ahora, en las redes sociales, en los anuncios de televisión, en películas, en series e incluso en muchos libros cristianos. Mucho de lo que sucede el día de hoy es que definimos a Dios a través de nuestras situaciones. Por ejemplo, porque ha habido un mal liderazgo de hombres en la historia, entonces respondamos a esto cambiando algunos textos de la palabra de Dios para combatir esa injusticia. Vámonos en contra de todo liderazgo que parece amenazante y solo aceptemos el que se ajusta a cómo nos sentimos y creemos merecer. Pero esta es la respuesta que la Biblia enseña y ha enseñado históricamente. Casi decimos, haré a un Dios a mi medida. Algo es cierto, la palabra de Dios no pasa de moda, permanece para siempre y no cambia. Sus propósitos tampoco cambian, sus principios tampoco cambian, sus valores no cambian. Por lo tanto, sabemos que Dios no cambia. Siempre es la autoridad de todo ser humano, lo crean o no. Él es amor, pero también es justicia. Él es fiel, pero también nos está santificando y nos está madurando. Nuestros hijos necesitan reconocer a través de un buen liderazgo que los disciplina por amor y los instruye en amor a la verdad, que Dios es nuestra autoridad y que eso es bueno. Aun cuando fallamos, pedimos perdón porque Dios es nuestra autoridad, pues lo que Dios dice es nuestra verdad. Necesitamos enseñarles que lo que el hombre enseña debe ser discernido por lo que Dios ha revelado en su palabra. Todo lo que hacemos está gobernado por Dios y todo lo que nos sucede está gobernado por Dios. Nada pasa fuera de sus ojos y de su providencia. En esto radica la enseñanza a nuestros hijos. Amada hermana, si ellos corren con la corriente de este mundo, de que cualquier verdad que se ajuste a lo que piensan en sí mismos y sienten, van a caer en un tipo de emocionalismo. Es decir, los sentimientos los van a gobernar y los nublará de la verdad al punto de no obedecerla, tal cual Él la reveló. Desde pequeños ellos pueden aprender que la palabra de Dios es buena, porque Dios es bueno. Por ejemplo, hace unos días leí el Salmo 90, versículo 14, y dice: sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo, y nos alegraremos todos nuestros días. Nota qué es lo que el salmista está diciendo. Si Él nos sacia, entonces podemos cantar y alegrarnos. Podemos cantar y alegrarnos por quién es Él y su verdad, que instruyen nuestra vida. Y las emociones van a seguir
a esa verdad. Y esto, tan sencillo, lo podemos explicar a nuestros hijos adolescentes, inclusive podemos explicarlo a nuestros hijos pequeños. Cuando tus hijos tienen dudas, ¿cómo les respondes? Cuando tus hijos sufren, ¿con qué verdad los animas? Cuando tus hijos han pecado, ¿con qué verdad los disciplinas? Cuando tus hijos triunfan en algo, ¿qué verdad les recuerdas para que sean agradecidos? Lo que la palabra de Dios dice es lo que hacemos. Y cuando nos equivocamos, pedimos perdón a Dios y su ayuda para fortalecernos, porque eso dice su palabra. En esto mostramos a nuestros hijos que Dios es nuestra autoridad. Necesitamos reconocer la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestras vidas para transformar nuestros corazones y regir nuestros caminos. Nuestros hijos necesitan reconocer que siempre habrá una autoridad sobre sus cabezas. Sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra, pero por el pecado sabemos que muchas veces nuestros hijos pueden ver injusta o no buena la palabra de Dios. Por ejemplo, recuerdo un día en que una de mis hijas vino frustrada del colegio diciendo: "No es justo, mami, que Dios me pida que yo obedezca a las autoridades del colegio cuando ellas no son justas. ¿Cómo es que me dices que no debo enojarme porque mi nota fue más baja que la de mi amiga que copió durante el examen? Y la profesora lo vio y yo le dije y ella no hizo nada". Ese día ella venía sumamente indignada. Y yo respondí: ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Quién es justo? Y ella respondió, no muy contenta, pero respondió: nadie. ¿Y en qué mundo vivimos?, le pregunté. En uno caído por el pecado. Aunque ella respondía con lo que yo le había enseñado, estas situaciones hacían que ella empezara a practicar lo que decía creer de lo que le habíamos estado enseñando con mi esposo. Así que gloria a Dios por esas situaciones. Así que seguí diciéndole: tu amiga copió y la profesora no hizo nada, y tú no copiaste y la nota que tienes es el reflejo de tu esfuerzo. ¿Dónde está la injusticia contigo? ¿Qué buscas?, le pregunté. Ella se quedó pensando y no respondió. Luego le dije: ¿quién crees que saldrá dañada de no estudiar después de esto? Y aún más, ¿qué debemos hacer por ella si tú conoces a Cristo? Ella respondió murmurando: orar por ella. A lo que volvió a quejarse y me preguntó por la maestra. No se suponía que ella debía dar un ejemplo si es cristiana. Y yo le dije que sí, pero ella también necesita que Dios obre en su corazón. Así que oremos por ambas. Por supuesto que por un momento también me molesté, pero era un justo momento para enseñarle la autoridad de Dios. Y luego le dije que oráramos por el corazón de ambas y que ella las perdonara. Hermanas, Dios no es injusto, es nuestra autoridad y como tal debemos respetarlo. Ahora bien, yo le enseñé a mis hijos sobre la soberanía de Dios, pero también de que pueden ir a Dios con sus dudas, con sus frustraciones, para luego dejarlas en sus manos y hacer lo que les toca hacer al día siguiente. Yo les explicaba que no esperamos que Él nos responda para seguir obedeciendo al Señor, sino que confiamos en Dios para seguir haciendo lo que nos toca hacer cada día. Y esto ha sido un reto para enseñar a mis hijos junto a mi esposo, porque de un lado ellos pueden volverse irónicos hacia lo que sucede en sus vidas o amargados. Así que, para enseñar la autoridad y soberanía de Dios, primero debemos hablarles del carácter de Dios, que no solo es soberanía y justicia, pero también misericordia y amor, coherencia, paz, benignidad que hay en todo su ser, porque hay bondad, porque hay amor, porque hay gracia. Y porque lo que Él dice, así será. Lo que Él es, así es. Y debemos cada día llevarlos al entendimiento con cada situación que podamos. Instruirlos de que aun cuando Dios dice no, o cuando vemos un momento de injusticia en el que pareciera que Dios no está obrando en ese momento, que los llevemos a recordar
las verdades de la palabra y que Él siempre está obrando, que Él siempre está observando y que Él siempre va a hacer y va a permitir lo que glorifica su nombre y lo que va a ser bien para sus hijos. Y esto es importante enseñárselos, porque cuando van creciendo, yo tengo 2 hijos ya mayores de 20 años, cuando ellos van creciendo, recuerdan estas verdades y empiezan a formar parte de su carácter que van a llevar a todos lados, a donde vayan. Así que, ¿qué implicación tiene esto para ellos? Si nosotros les enseñamos que nuestra autoridad es designada por Dios, mostrémosla, que es bondadosa, que es buena, aún en la disciplina que Dios pueda traer a nuestras propias vidas. Para que cuando digan que nuestra autoridad es abusiva, ellos puedan responder con la verdad. No, Dios me ama y me ha dado a mis papás para corrección. Esto es lo que hacemos según dice Deuteronomio 6, del 6 al 9, pero especialmente los versículos 6 y 7. Estas palabras que yo les mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y te levantes. ¿Qué debemos enseñar? Los versículos posteriores. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan, es decir, su palabra. Esa es la que estamos repitiendo y enseñando diligentemente a nuestros hijos. Creer en Jesús no nos exime de obedecer su palabra y por eso, cuando enseñes sobre la autoridad de Dios a tus hijos, recuérdales que solo pueden obedecerla por medio de Cristo, por confiar en Él y por lo que Él ha hecho. Pues necesitamos prepararlos para una autoridad injusta con la que quizás van a tener que lidiar más adelante en su vida. Les enseñamos que la primera autoridad es Dios y por eso confiamos en que Él sí ve, sí conoce y sí obrará. Reconocer la autoridad de Dios es confiar en Él, es esperar en Él y reconocer que de Él viene todo lo que necesitamos para afrontar las vicisitudes de esta vida. Esto también tiene que ver con no negociar la palabra, no minimizarla, sino mostrando a ellos que la palabra es verdad y es nuestra necesidad, que es nuestra autoridad y que es misericordiosa. Puedes hacerlo a través de juegos con tus hijos pequeños, puedes reforzarlo cada vez que los disciplinas o los corriges o los aconsejas o simplemente estás conversando con ellos. ¿Por qué esto es importante? Para ir terminando. Porque definitivamente lo que estamos viendo en este tiempo y quizás lo que viene más adelante no va a ser muy fácil. Esta corriente marxista que quiere derribar toda autoridad por considerarla opresiva, y de esto se nutren pensamientos feministas y las ideologías actuales, está incrementando. Así que nosotras enseñamos a nuestros hijos que nuestro buen Dios es y verdaderamente lo enseña y lo revela en su palabra. Hay un modelo de masculinidad bíblica, hay un modelo de feminidad bíblica, hay un modelo de familia e iglesia bíblica y esta la encontramos en la palabra de Dios, que no ha cambiado. Así que querida mamá, persevera en esto en tu propia vida, ama a tus hijos enseñándoles la verdad y modelándoles la verdad. Por eso, la maternidad es un trabajo importante y de impacto eterno. Así que hermana, habla con otras mujeres en tu iglesia. Tengan buenas conversaciones con ancianas sobre este tema para aprender de cuánta sabiduría hay en ellas y lo que ellas han aprendido alrededor de toda su vida. Escudriña las escrituras y empápate de ellas junto a tus hijos. Gracias por acompañarme en esta conversación, en este episodio del podcast Que amen a sus hijos. Oramos que estos episodios sean de edificación para tu vida y que cada día camines en la abundancia, en la plenitud y la libertad que en Cristo tenemos. Que el Señor te bendiga. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.